Hola, colegas de Confinanza, ¿cómo les va? Espero que todo esté fluyendo según el gran orden cósmico en sus oficinas y en sus vidas. Una vez más, estamos aquí para hablar de desarrollo y fortalecimiento organizacional. Hoy el tema que nos toca es, la semana pasada vimos recursos humanos, hoy el tema que nos toca es comunicación, imagen y lobbying. Lobbying se puede traducir o se puede entender como cabildeo, que es un tema que muchas organizaciones dejan de lado, no les da la importancia adecuada y bueno, puede tener sus consecuencias. Em, Como siempre, una vez más, además de darles la bienvenida desde la oficina de Confinanzas Mesoamérica, eh, aunque todo lo manejemos desde Bogotá, eh, quiero poner en contexto el trabajo de las organizaciones en general. Habíamos hablado una vez más, lo vamos a repetir como en todos los seminarios, el tema de que toda organización debe de verse o debe enmarcar su trabajo desde tres agendas globales de desarrollo, las cuales solo voy a nombrar, no voy a entrar en detalle porque eso lo hicimos en el primer seminario, que es la Agenda de Eficacia para el Desarrollo, que también se conoce como la Agenda de París, que es una agenda bastante, ya tiene rato, como es del 2005. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o Agenda 2030, ya llevamos dos. Y el tercero es la Agenda de París, la de Cambio Climático. Debemos recordar que esto tiene una perspectiva global, nacional e incluso regional o local. También debemos recordar que en todo momento hablamos que la sostenibilidad de una organización se trata de cuatro variables esencialmente: la adaptativa, la programática, la de liderazgo y finalmente la capacidad financiera. Y que en todo momento tenemos que tener en consideración la transparencia y la responsabilidad en nuestro trabajo. Siempre todo lo que hacemos con un enfoque de ciclo de Deming, de mejora continua, donde planificamos nuestro trabajo, donde actuamos sobre lo planificado, evaluamos lo actuado y finalmente chequeamos y comienza todo el ciclo de nuevo. Entonces, la semana pasada hablamos de recursos humanos desde Chinandega, Nicaragua, me recuerdo bien, y el tema de hoy es comunicación e imagen. Este es un tema relativamente pequeño, recuerde que el enfoque es de buenas prácticas, es decir, qué buenas prácticas tienen las organizaciones en este tema eh, y cómo lo manejan. Creo que sin lugar a dudas, a pesar de haberlo mencionado en el webinar de gobierno corporativo, habíamos hablado de las partes interesadas. Aquí debería de ser donde se definen esas partes interesadas de la organización, o de los proyectos de la organización, o de los programas de la organización, o de sus procesos productivos de la organización, ¿verdad? Y esa definición o definición y caracterización debe ser, digamos, tanto los positivos como los negativos, para poder llevarles un pulso y no llevarnos sorpresas en el día a día o en el teje-maneje de la organización. Entonces siempre es importante una definición de partes interesadas en esta parte de comunicación, imagen y cabildeo político. Entonces creo que eso es un elemento sine qua non, ahí debería de comenzar y arrancar todo, eh, con la definición de partes interesadas y ojalá una pequeña estrategia de abordaje para cada una de estas, sea de forma positiva o sea de forma negativa. Otro gran elemento importante a considerar para desarrollar toda esta área es tener evaluaciones independientes del impacto social y del impacto ambiental del programa, del proyecto, de la organización o de los procesos productivos. Esto es realmente importante porque nos orienta muy bien cómo debería de ser esa comunicación, esa imagen de la organización, ese lobbying que vamos a hacer, lobbying político a nivel local, con un gobierno local, por ejemplo, o ese lobbying político en una cámara empresarial regional o nacional, que las que conozco hacen mucho de ese trabajo en nombre de sus afiliados, ¿verdad? Eh,
Y sí, en realidad es realmente importante tener esas evaluaciones independientes, porque lo primero que hablamos fue de definición para, para desarrollar de ahí una estrategia de gestión. Esa definición la puede hacer más uno como organización, pero siempre es importante tener ese tipo de evaluaciones independientes. Otra buena práctica que yo considero esencial, es muy importante, otra buena práctica de comunicación e imagen, son los informes anuales. Y que estos informes anuales estén disponibles online por diferentes medios, no solo la página de internet. De hecho, hay muchas organizaciones que ni siquiera tienen página de internet y solo se manejan a través de las redes sociales. Entonces es importante que estén ahí disponibles, ¿verdad? El contenido sí es muy variable porque depende mucho del área de trabajo de la empresa, ¿verdad? De hecho, hay formatos de reportes de sostenibilidad que no vamos a entrar en ese detalle porque eso es como para un webinar mismo, ¿no? Pero sí, digamos, algunos elementos básicos podrían ser cuáles son los detalles organizativos, cómo se organiza la organización por medio de hay una asamblea general o no, cuál es el órgano colegiado más alto dentro de la organización, digamos una junta directiva, quiénes son sus miembros, a nivel ejecutivo quiénes son sus miembros, quiénes son sus principales directores o gerentes a nivel ejecutivo, ¿verdad? Cómo se organiza. Resultados operativos de los últimos 12 meses, eso es realmente importante. Resultados financieros de los últimos 12 meses, eso es importante sobre todo para la gestión de recursos, como vamos a ver en el próximo webinar. Si han habido auditorías, y recordemos que auditorías pueden haber por lo menos de gestión y auditorías financieras, ¿verdad? Y bueno, también ambientales, socioambientales, de sostenibilidad, pero mencionarlas todas ahí. Yo también recomiendo que en estos informes anuales mucho más genéricos, que están mucho más a disposición del público en general, también se haga un detalle de donantes y en qué se invierten, digamos, la mayor parte de los ingresos que entran a la organización. Eso habla mucho de la transparencia y la responsabilidad, por supuesto, que en todo momento lo tenemos que tener presentes. Otra variable muy importante a considerar son todos los materiales organizacionales, qué sé yo, lapiceros, bloques de notas, calcomanías, stickers, camisetas, los carros de la organización, el edificio, o sea, todos esos materiales organizacionales y promocionales, primero que estén al día, sin lugar a duda, eso es realmente importante, que estén al día. Y segundo, que tengan una coherencia estratégica, es decir, que se alinee con aquello que declaramos como visión, valores de la organización y también algunos objetivos estratégicos que el plan anual, que el plan estratégico está ejecutando en este momento. Entonces es realmente importante que ese material esté al día y con coherencia. Otra cosa es que hay usuarios internos y hay usuarios externos, ¿verdad? Por ejemplo, si no tenemos muchos colaboradores o si la disponibilidad de fondos es suficiente, pues poner una camiseta para todos, camiseta de la organización, ¿no? No es que va a andar uno regalando por la calle a todo el mundo, pero son usuarios internos y eso ayuda mucho a la imagen de la organización. Y también qué materiales tenemos a nivel externo. Otro elemento que se relaciona con el que hablamos de los informes anuales son temas muy detallados, genéricos, anuales, ¿verdad? Pero también tenemos que tener, esto es algo muy importante que muchas organizaciones pasan de alto y cuando hay problemas puede cobrar una factura, que son los manuales de comunicación, tanto a nivel interno, pero sobre todo a nivel externo, ¿verdad? Cuáles son los métodos, o sea, algo que nos defina cuáles son los métodos apropiados y efectivos para comunicarnos con quién, a lo interno o al externo, ¿verdad? Las redes sociales, quién las va a usar, con qué normativa la va a usar, con qué reglamento la va a usar. Cualquiera dentro de la organización puede publicar a nombre de la organización. Todos esos detalles son importantes, ¿verdad? Eso debe de ir alineado con la política de imagen, de comunicación y de imagen, ¿verdad? Y que también esa comunicación, tanto interna como externa, ¿verdad?
presente una identidad y los principios propios de la organización. Algo tan sencillo como que toda cuenta electrónica tenga una firma con el nombre de la persona, el grado profesional, el grado académico si lo quiere o lo tiene, el puesto que maneja y la parte de la dirección a la que pertenece ese puesto, o incluso la dirección o detalles de algunos medios sociales de la organización a la que representa. Esos son pequeños, grandes detalles a lo externo de la organización que pueden ayudar muchísimo con lo que es comunicación e imagen. También es importante definir de antemano el alcance de la información que va a estar disponible a todas las partes interesadas. Eso puede suponer que vayamos a tener diferentes reportes. Digamos, en los países escandinavos, que fueron los precursores en los primeros reportes de sostenibilidad, en la actualidad ellos tienen una costumbre de publicar los salarios de los principales ejecutivos dentro de una organización. Mientras que eso es una práctica bastante común en los países del norte, pues en América Latina podría ser ingrediente para problemas legales, ¿no? Hasta de secuestro y todo. Entonces son cosas que no se hacen. Sin embargo, usted podría hacer pequeños reportes con ese tipo de detalles y tenerlos listos para potenciales donantes, que esa es información delicada, pero tal vez ellos no las vayan a malversar. Entonces son detalles bastante interesantes. Hay otro detalle, hay otra buena práctica que es muy ignorada, sobre todo en organizaciones pequeñas, y con un esfuerzo mínimo se puede mejorar con grandes beneficios en la gestión del tiempo y en la gestión del trabajo. Y es la trazabilidad de los flujos de información. Eh, no es que, a ver, no se trata de que la organización tenga una ISO 27001, que es la de sistemas de gestión y seguridad de la información. O sea, no se trata, ese ya sería un extremo, ¿no? Pero sí se trata de que haya un sistema mínimo de control y de registro de informes, de documentos, al menos, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando uno tiene un documento sobre el que varias personas van a trabajar, siempre es muy importante ponerle la versión sobre la que se está trabajando. Yo tengo la costumbre en mi oficina de poner el documento, y cuando lo comparto le pongo la versión, y la versión normalmente es la fecha. Le pongo 19 para el año, 0 tanto para el mes, o 10 o 12 para el mes, y el día, y la envío. Entonces cuando la recibo de vuelta, la persona que la ha recibido y lo ha manipulado ha entendido esa lógica, esa trazabilidad, y ya me la devuelve con un revisado y sus iniciales, o con un cambio de fecha. Entonces es importante que una organización, como parte de su estrategia de comunicación, particularmente a lo interno, ¿no? Pueda dar esa trazabilidad a todos los documentos y a todos los registros, ¿verdad? También es importante que eso sea parte de su imagen, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener 2 o 3 o 4 estrategias. Bueno, recientemente lo que estaba haciendo en Nicaragua, la estrategia de responsabilidad social ya es bastante madura, y hay varias versiones. Todas están online, y para mí me resultó particularmente fácil bajar las 3 y leerlas en orden cronológico y ubicarme en el tiempo respecto a la estrategia de la organización, respecto a la estrategia de responsabilidad social de la organización con la comunidad, con su entorno. Entonces ese tipo de cosas se dan o son posibles solo porque hay una correcta trazabilidad de los documentos, un correcto control. Creo que no se me pasa ningún otro. Tal vez este de los webinars, este es el más pequeño, el de comunicación, imagen y lobby. Sin embargo, tenemos que retroceder, ¿verdad? Y recordar que todo esto hay que marcarlo dentro de dos lógicas, de dos grandes lógicas, siempre tratando de mantener la responsabilidad sobre lo que se hace, la responsabilidad fiduciaria, es decir, la fe que se nos da para gestionar una organización, y la transparencia. El que usted sea responsable
no necesariamente quiere decir que usted es infalible. Pero si usted se equivoca y fácilmente demuestra, o sea, fue transparente, entonces, y no fue irresponsable, ¿verdad?, en su gestión, las consecuencias son muy diferentes a si usted nunca fue transparente y se demuestra su irresponsabilidad. Entonces, por eso es que yo siempre repito a los administradores, a los directores, a los gestores de las organizaciones, que el fin último es la responsabilidad en la gestión y la transparencia. Ahora, todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de mencionar, siempre debe de ir enmarcado, como ya lo dijimos al principio, dentro del ciclo de Deming. Es decir, si nosotros tenemos informes anuales, pues nosotros tenemos que planear ese trabajo. Planear la creación de ese trabajo de los informes anuales. Por ejemplo, ya cuando usted empieza a planear, puede tomar como base para esos informes anuales al público en general los informes que hace, que son mucho más detallados, mucho más amplios, mucho más grandes, los informes que hace el presidente a la junta directiva y la junta directiva a la asamblea general de la organización. Entonces esa podría ser una base. Eso lo que quiere decir es que usted va a planificar ese trabajo en función de la periodicidad con que el presidente haga ese tipo de presentaciones. Usted actúa sobre lo que planificó, genera su informe anual, ¿verdad? Después distribuye el informe anual a sus partes interesadas, lo pone disponible online, puede dar un tiempo prudente, 1, 2, 3 meses, y evalúa con usuarios internos y externos qué les pareció ese informe anual. Si es aburrido, si es interesante, si la gente quiere más prosa, si quiere o menos prosa, más estadísticas, más detalles de los programas o proyectos, algún detalle que perfectamente bien se le pudo haber pasado al responsable. Entonces ya usted está recibiendo retroalimentación, evaluando, se devuelve con eso y chequea su trabajo, chequea todo lo que hizo, por qué cometió ese error, si fue un error de omisión, si fue un error porque no existe la información, todo ese tipo de cosas. Después del chequeo, con base en el chequeo, usted planea de nuevo el próximo ciclo de trabajo con respecto al informe anual. Si uno tiene el ciclo de Deming en su ADN, eso lo que hace con el tiempo es que uno invierte cada vez más tiempo y recursos por hacer el mismo trabajo. Entonces resulta más eficiente y más eficaz. Uno como individuo y la organización como organización. Y los miembros de la organización con su responsabilidad fiduciaria. Creo que con eso terminamos. No hay ninguna otra buena práctica que me gustaría comentarles. Tal vez sí me gustaría referirlos a que conozcan cómo se hacen los reportes de sostenibilidad. No voy a dar ningún detalle de cuál reporte de sostenibilidad me gusta a mí o cuál no, porque no es la naturaleza de este seminario. Sin embargo, la idea del seminario es moverlos a ustedes a que investiguen. Es un seminario de escasos 20-25 minutos de que investiguen cómo son los reportes de sostenibilidad y cuál se ajusta más a la realidad de ustedes. Finalmente les comento que el próximo que vamos a grabar es el último. El próximo hace las buenas prácticas de contabilidad, finanzas y gestión de recursos. Si se acuerdan, el primer seminario habíamos hablado de que mucha gente le da mucha importancia a la sostenibilidad financiera y que por razones, con toda la premeditación lo dejé al final, porque si desarrollamos las otras 3 capacidades, la capacidad financiera viene por añadidura. Por eso lo vamos a dejar al final y tampoco le voy a dedicar mucho tiempo, los mismos 20-25 minutos de todos los otros webinars. Me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook en Stichting con Finanzas, que pueden verlo aquí abajo. Mi compañera de la oficina de Confinanzas va a agregar ahí, y por favor pueden seguirlos, que no se les vaya a olvidar, y los espero en el próximo webinar. Y muchas gracias por todos sus comentarios y sus preguntas online. Un abrazo y hasta la próxima.